Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bataca TV. Esta vez tengo el enorme gusto de contar con la presencia de Carlín Sánchez, así que vamos primero con una pequeña intro y regresamos con la entrevista. Y bueno, estamos de regreso y como les comentaba, estamos contando con la presencia de Carlito Sánchez, que además de ser un gran baterista, tengo la fortuna de llamarlo también un amigo, no solamente a Carlitos, también a su papá, y bueno, ya vamos a ir ahondando un poquito más en esta leyenda, digamos, que están dejando los muchachos Sánchez acá. Así que bueno, vamos a arrancar y vamos a preguntarle lo básico al inicio. Carlín, ¿cómo estás? Bienvenido a Bataca TV. Muchas gracias por la invitación, por la acogida que nos han dado el día de hoy. Increíble experiencia, tocar un rato, conversar con bateros, amigos y pasarla bien. En serio, muchas gracias una vez más. A Byron también, que está por ahí. Y a vos, Marito. Encantado. Como siempre, un gusto trabajar. Hablar, conversar, tocar, compartir. Chévere, muy bien. Y bueno, vamos iniciando. Carlín, por favor, cuéntanos. ¿Qué edad tienes tú primero? Yo tengo 26 años. Correcto, tienes 26, entonces considero yo que es de las generaciones que ya se empezaron a meter, digamos, de lleno en la música, tienen una formación académica, así que por favor cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, con la formación académica, concuerdo. He estudiado en algunos sitios, con algunos maestros en especial. Bueno, tengo grandes recuerdos, ¿no? Bueno, estudié una etapa de muy chiquito en el conservatorio, con mi padre, empecé con mi familia, que son algunos músicos, bueno, casi todos. Todos. Entonces sí, como que teníamos este chip de ya no hacerlo por hobby, ya no hacerlo, sino ya tomarlo en serio. Exactamente, ya tomarlo como una carrera. Entonces, desde pequeño siempre con esa mentalidad, ¿no? De grande no quiero ser arquitecto, no quiero ser nada, quiero ser músico y de eso voy a vivir. Entonces, ahora lo estamos procesando. Entonces, bueno, sí, yo tuve la oportunidad de estudiar primero con Gino Castillo. ¿Correcto? Sí, hace unos casi 18 años, podría ser, sí. Cuando tenía más o menos 9 años, empecé a estudiar con él. Empezamos un poco a salir de lo clásico, de la música académica, ir un poco más hacia lo contemporáneo, ¿no? Entonces encontramos nosotros la Universidad de San Francisco, que fue la que a mi hermano Paul Sánchez, trompetista, Eugenio, nos dio como que nuestra carrera. Entonces nosotros siempre apuntamos a estar ahí, ¿no? A qué necesitamos, qué herramientas necesitamos para llegar ahí. Y teníamos que llegar ahí, o sea, no solo el hecho de llegar, sino llegar con una beca. Entonces, nuestro empuje de mi padre, de mi madre, siempre fue que qué herramientas necesitas para estar ahí. Entonces, la primera fue Gino Castillo, que fue mentor prácticamente. Mi mentor. Yo no estudiaba batería, yo estudiaba literalmente, mi instrumento principal eran las congas. Entonces, le dediqué muchos años a las congas. Y claro, yo en el metal sí tuve participación cuando era chiquito, pero no tanta. Más bien, empecé con Gino a ver cosas más contemporáneas, Latin jazz, salsa, otros ritmos. Obviamente me daba percusión extra como bongo, güiro, maracas, pero siempre fui enfocado en la conga. Correcto. Cuento esto porque gracias a esto es cuando llego a la universidad. Entonces, ya dimos un paso más y milagrosamente dimos con Sergio Reggiani. Ya. En verdad, él sí es, en la batería puedo decir que tu siguiente mentor, digámoslo así también. Ajá, mi mentor en la batería fue él. Yo estudié por ahí, no sé exactamente, pero unos 8 años con él. Ya. Y claro, yo estudiaba congas, entendí un poco, pero él sí fue el que me introdujo ya mucho más al jazz, mucho más al Latin jazz, a la música contemporánea en sí. Correcto. Entonces, claro, para mí fue una transformación completamente en sí de la batería, de la música y del arte en sí. Entonces, bueno, pasaron años, encontré a Oscarito Valdés. Justo fue la transición que Gino Castillo se fue a vivir en Estados Unidos. Llegó Oscarito acá. Ya.
Entonces, claro, tenía dos maestros, el Sergio y Oscarito, que eran increíbles y a algún punto pensé que se iban a confundir, pero la verdad es como que los dos complementaron muchísimo para que formen una buena educación para mí. Correcto. Entonces, gracias a eso pude entrar a la San Francisco. Igual estudié con muchos profesores ahí que en verdad me ayudaron muchísimo. No voy a mencionar a todos, como Nate Wong, Ken Ichikawa, bueno, entre otros. Michael King, el actual profe de la San Francisco, también estudié con él. Entonces sí, bueno, básicamente ha sido una licuadora de profes, una licuadora de estilos. Y mentores también. Sí, mentores y gente que en verdad, más que una clase, siempre fue inspirarnos, ¿no? Correcto. Ese siempre fue el objetivo. Increíble. Y bueno, tomando en cuenta todo lo que estudiaste, todo lo que aprendiste, hablemos un poco de tu trayectoria. Todo esto te ha diversificado a ti como para no solamente estar inmiscuido en un solo género. Entonces, si nos puedes contar un poquito desde tus inicios hasta lo que estás haciendo ahora. Musicalmente. Musicalmente y más que nada, de pronto un poquito los grupos. Ok, perfecto. Tipo a los 14, 15 años yo tocaba jazz y estaba muy metido en querer ser baterista de jazz. Pero como te contaba, en esa época yo entré a la San Francisco tocando congas. ¿Ya? Porque, claro, habían los bateristas de la Big Band de la San Francisco, era el Fidel Vargas, ¿Ya? el Juan Pozo, Sí. el Pollo Guerrero, Juan Camilo Briceño, es un colombiano que no está acá. Entonces, imagínate entrar como baterista a la Big Band, era imposible. Sí. Entonces, bueno, había estudiado mucho conga, entonces justo con Jay Byron, Diego Celi también me ayudó muchísimo a entrar al ensamble, a entrar a ensambles, a entrar a la Big Band. Entonces, claro, hubo un hueco de oportunidad, entonces entré como percusionista. ¿Ya? Entré como percusionista. ¿Tu primera experiencia? Mi primera experiencia, así ¿Cuál? como ya en un lugar académico, ¿no? Donde te ponen una partitura, ok, vamos, 1, 2, 1, 2, 3 y toca. Entonces era algo increíble y fue algo que marcó mi vida también porque ya tenía que ver otros objetivos, enfocarme en otras cosas. Entonces un día no llegó ni un baterista, ni uno. Y Jay me dijo como, oye, aquí están las baquetas, toca este tema. Para ensayar, acompáñanos. Bueno, empecé a tocar, no te imaginas el miedo. Claro. Los músicos que estaban ahí, estaba mi hermano, Francisco Lara en el saxo. O sea, era una cosa... Los niveles medio top. Era intimidante. Entonces yo empecé a tocar súper miedoso. Y claro, 5 minutos después llegó Juan Pozo. Y claro, o sea, ahí te digo como que la hermandad, ¿no? Todos estos factores que unen para que uno se inspire en la música. Él llega y me dice como... Sigue tocando y toca así, sigue tocando. Y Jay vio esa cosa y vio que sí podía y empecé a tocar, empecé a hacer cosas y se acabó el ensayo. Bueno, después Juan Pozo ya tocó los otros temas y claro, me dijo Jay, oye, ¿tú vas a tocar ese tema? Porque habían 3 conciertos, en esos 3 conciertos, o sea, como que vamos a tocar estos temas solo para que tú toques. Ah, increíble. Entonces, esa fue mi siguiente paso. Bueno, para resumirte, toqué jazz desde 15 hasta los 18, Súper 19 años. peladito. Y ahí llega como que el otro camino se abre, ¿no? Yo estaba en la universidad, Mono Jorge, el guitarrista de Selva, es profe de ahí. Sí. Entonces, claro, un día, el Juan Pozo mismo, algo tenía con la Malamaña o con la orquesta sinfónica, no sé. Alguien le chismea al Mono que yo toco metal. Entonces, yo ya leía muy bien. Entonces, el Mono, tenía como que una fecha a una semana en la Concha Acústica. No me acuerdo qué concierto era. Y claro, yo me aprendí los temas leyendo. De Selva. De Selva. Llegué a tocar leyendo. Todo salió súper bien. Pero ahí cambió una cosa en mí. No podía tocar un concierto de metal leyendo. Sí, es distinto. Entonces era como, claro, y por toda la influencia de mi papá, yo siempre toqué metal, nunca dejé, entonces tenía como que... El feeling. El feeling, tenía técnica, gracias a Oscarito Valdés también, él me
formó técnicamente en pies, manos. Entonces, cuando toqué metal con Selva esa vez, Fluyó. sí estuvo súper difícil, fue una semana súper dura, pero a la final fue como, llegué medio preparado. Entonces, mi cabeza académica estaba bien, ¿Ya? pero mi ser artístico estaba pésimo. Ya, sí, Es sí, porque no podía compartir, leer, mientras habían 5,000 personas ahí. Claro, es distinto. Entonces ahí hubo un hueco entre, me salí de la U 1 año y medio, ¿Sí? me salí, sí, y me puse a estudiar los temas de Selva. ¿Yo? Así, era diciembre, sí, y me puse a estudiar, porque cuando tú haces algo y dejas de hacer lo opuesto, te olvidas. ¿Ya? Entonces yo me aprendí un tema, al siguiente día volví a tocar y no me acordaba. Si no leía, no podía tocar. Entonces fueron como estos cambios, ¿no? Como el hecho de pasar de una cosa a otra te obliga a dejar de lado ciertas cosas, ¿no? Claro, Entonces correcto. me dije, no, o sea, estoy bien académicamente, pero necesito enfocarme en el lado musical, en el lado, en compartir esto. Entonces ahí fue que entré en el lado oscuro Del buen metal. de la vida. Bueno, en general de la vida. Bueno, y de ahí sí, de ahí vinieron muchas bandas. Sí. Tuve el placer de reemplazarte a vos. Bueno, eso también. Y como decía Mario, un gusto de poder decirnos amigos. No, sí, sí. Inspiración. Yo siempre he pensado que la inspiración viene de donde tú estás rodeado. Porque vos ves que hay tipo 2000, te hablo 2010, eran DVDs, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que hacían grupos de amigos y se compraban DVDs y se copiaban toditos. Yo veía un montón, pero mi papá me llevó a un concierto tuyo. Sí. No me acuerdo cómo se llama, justo al frente de la concha acústica. En la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Plaza Cívica Eloy Alfaro. Me llevó. Tenía, antes de Selva, antes de todo esto. Y tú tocabas con Avatar. Sí, puede ser, sí. Y me decía, sí, o sea, para llegar a esto me hablaba, no, el Mario toca aquí y tienes que verle cómo toca, porque es, a diferencia de mi papá es mucho más, toca otro tipo de metal, es otra técnica, otras cosas. Y claro, cuando me hablaba de ti, era como, no, tienes que verle al Mario. Entonces cuando te vi a vos, dije como, wow, o sea, como que quiero algún día estar ahí. Hijo. Y transmitir eso más que nada, ¿me entiendes? Como el hecho de estar arriba y tocar a ese nivel para mí era increíble. Entonces, te hablo de esto de las influencias porque muchas veces no lo hacemos, ¿me entiendes? Para mí mis influencias más grandes, digamos, claro, vi Mother Drummers, vi un montón de Steve Smith, el video completo, o sea, un montón de cosas que podías conseguir, pero para mí mucho más valioso era ir y verte tocar a vos. Chévere. Después que subí el Tomaselli con Descomunal. Después verle al Benavides con Colapso. Entonces para mí siempre fue eso, verle al Juan Pozo, al Fidel Vargas, tocar con la Big Band y leer al mismo tiempo. O sea, para mí las influencias siempre fueron esas. Igual verle a mi papá tocar. Sí, entonces sí, sí. Considero que, claro, musicalmente como ecuatoriano puedo decir que mis influencias fueron de acá. Increíble. Y por eso siempre mi aporte al metal y a eso siempre ha sido como súper, no sé cómo decirlo, súper constante. Sí, 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 chévere. Sí, desde que nos hemos conocido, pues, te conocí obviamente a través de tu papá por unas cuestiones más metaleras, digamos así, pero a lo largo del tiempo también he visto tu desarrollo como baterista. Y dentro de esta cuestión te quería consultar. ¿Tú ahora perteneces a una banda, a varias bandas, o también eres sesionista abierto? Bueno, ahora pertenezco como... de sesión, de planta, perdón. De planta, sí. Mi banda es Mini Pony. Mini Pony, correcto. Mini Pony, sí, como... hablando de prioridades, de trabajo, es como... Correcto. De alguna forma lo hacemos 24/7. ¿Ya? Y sí, bueno, y ya sabes, como entre más bandas como de sesión pueda ser, mucho mejor. Correcto. Claro, como decía, te reemplacé a vos en Convicto. Sí, sí, tal de ahí cual. vos después tocaste, de ahí toco yo. Entonces ha sido así como el cambio, ¿no? Siempre estás también, hay una oportunidad de sesionar y sesionas ahí. Exacto, sí. ¿Y cómo lo manejas ahí? No me refiero en el tiempo, sino
de pronto tienes que sacar una canción y no hay partitura, sino solo tienes que escuchar? No, yo, como te contaba, cuando con Selva fue la primera y la última banda que hice eso. Ya. De ahí sí, para mí era un reto aprenderme 5 temas de una banda, era un reto. Toqué, por ejemplo, con 333. Sí, tal cual. Y pasaron por ahí un año desde que ya tocaba en Selva, e igual me costaba muchísimo. Entonces, para mí siempre fue un reto aprenderme los temas. Entonces, vas aprendiendo como maneras de aprenderte, ¿no? Claro. Entonces, sí. por ejemplo, ponía play, tocaba y no me aprendía. Entonces empecé, por ejemplo, a poner en la compu y que se lupee, y que se lupee, y todo el disco, todo el disco, todo el disco. Entonces así me fui aprendiendo los temas. Porque vos sabes que esto no es de, hay una gira en próximo junio, Claro, sí, sí. sino es mañana nos vamos a Sí, tal cual. a Sesionar Colombia. es bastante tensionante, pero bueno, es increíble que tú desarrollas esto con las dos cuestiones, ¿no? Con tu musicalidad, digámoslo así, y con la parte académica, que es chévere, ¿no? Que te diste cuenta que no hay que dejar que una prime sobre la otra, sino más bien llevarles a los dos. Exactamente. Cambiando un poquito ahora la cuestión, tú, como te decía, estás dentro de la parte profesional y académica de la música, tú tienes auspicios, ¿no es cierto? Cuentas con auspicios. Más que nombrar una marca o todo, ¿cómo es que tú llegaste a tener auspicios? ¿A través de qué? ¿Cómo lo lograste? ¿Mandaste tu press kit? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, yo creo que la vida te sorprende. Como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, porque no sabes qué va a hacer mañana. Sí, entonces, y yo acabé de tocar un concierto y como te contaba, me robaron los platos, Sí. pasé una tragedia ahí. Entonces, yo apliqué, fui donde Lenin Izquierdo, el dueño de Percusión de Ecuador, y hablé con él, le conté mi situación y le mostré mi press kit que tenía en ese momento. Y me dijo como, bueno, me parece bacán, pero yo no tomo decisiones ya internacionalmente hablando. Claro. Entonces mandamos la carpeta a Bósforus y esa fue la primera que me respondió que sí. Bueno, fue como que súper rápido el proceso, pero sí, o sea, a veces no entiendo mucho de todavía lo de los auspicios y eso. Como que me dieron platos y pedí después otra cosa. No voy a decir marcas ni nada. Sí, tal cual. Pero no era tan caro como platos ni una batería y no me dieron. Entonces fue como, ok, hay algo raro ahí. No sé bien cómo funciona. No hay una fórmula, digamos. No hay una fórmula, ajá. Pero sí, yo considero que un auspicio, más que para mostrarlo como un trofeo, es más una herramienta, Una ¿no? oportunidad. Una también. oportunidad, sí. Tal cual. Es, por ejemplo, uno que está tocando todos los días. Te contaba a ti hace un rato, se me rompieron 2 chinas, un ride. Y no es nada barato. No es nada barato, entonces, claro, ellos te ofrecen como, nos envías y te mandamos nuevos. Ese tipo de cosas como que Sí. de alguna forma te ayuda a tu bien musical. Sí, ayuda un montón, pues que tengas la chance de que tus herramientas puedan ser reemplazadas porque una empresa también confía en ti, al igual que en este caso fue a través de la gestión de una persona también de aquí que confió también en ti. Ajá, exactamente. Ahora cuéntame y cuéntanos, ¿cuál es tu kit? Debes tener, digo yo, no un kit fijo para todo, ¿no? Depende de tus necesidades, pero por ejemplo, uno metalero y uno más bien jazzero. Bueno, sí, digamos para metal tengo 2, o sea, porque en Mini Pony no tengo ride. Ya. No uso ride, entonces lo que uso siempre es un Crash, un Crash de 19 acá Ya. y un China. O sea, si me quitas este plato, está todo bien. Todo bien. Si tengo un plato acá extra, perfecto. Normalmente uso lo mismo Ya. con un ride Ya. para otras cosas, para otros géneros. Correcto. Y doble. Doble, sí, doble pedal. Correcto. Yo uso este Eliminator, Ajá. el Pearl. Pearl de Demon. No es Demon, es 2000, 2002. Sí, tal 2002, cual. Pearl 2002. No utilizas drive directo. No lo utilizo. Cadena. Cadena. Chévere. Y algo jazzero. Menos cuerpos. Sí, normalmente uso un bombo de 18 por 14. Ya. 18 por 14, un tom de 12 Ya. por 8 y un 14 por 14. Es lo que uso normalmente. ¿Y plato? Uso solo rides. Ahí sí tengo Hi-hat. hi-hat, sí, hi-hat,
Acá uso, a veces tengo un flat ride que no tiene campanita. Ya. Tengo un flat ride de 20 y tengo dos Bósforos, un Master Vintage y un ride del 20º aniversario. Increíble. Entonces sí, como que más uso como ese set. Y hay un solo pedal. Ajá. Ya, correcto. Entonces, con lo que te contaba del ride que se me rompió, Sí, sí. es que tenía un ride de jazz y justo grabé el disco de Trébol, el volumen 3. También, sí, sí. Y estos platos son lindos, pero son muy, o sea, son crashes, ¿no? Y buscábamos un sonido más opaco, grande. Ya. Y eran unos rides de 22, pero no tenían... Campana. No, sí tenían campana, pero no tenían mucha definición, eran Ya. más un crash gigante. Entonces toqué metal con esos como por 6 meses y toqué en Quito Fest, Mini Pony y Trébol el mismo día con esos Ya. platos. Increíble. Y claro, era una cosa así, ¿no? De crash, Claro. otro acá. Entonces, claro, ahí no hay que mezclar a veces tanto, Sí. pero sí murió en ese día, como después del Quito Fest ya le vi. Bueno, también decir que es trébol, Sí. ya es algo un poquito como que más enérgico en el momento de tocar. Ajá, sí. Y claro, como que darse cuenta qué está bien y qué está mal. ¿Y para qué sirve cada cosa? Claro, ¿no? este Súper crash le importante. tengo 5 años, creo. Y Está intacto. Sí, está intacto. Ya, chévere. Bueno, ahora casi ya para terminar, ya eres prácticamente un músico consagrado aquí dentro de la escena y tienes la dicha de estar en varias escenas, digámoslo así, no solamente en metal, en rock, también si estás como sesionando en otros aspectos. Ahora, por ejemplo, con tu banda estuviste en México. Estuvimos en México. Correcto. Cuéntanos ahora sí de tus experiencias, más que nada, cuántos países, qué sé yo, conciertos grandes que tú has vivido gracias a esta cuestión de la música. Bueno, la primera gira, se podría, no sé si es gira. Sí, puede Fueron llamarse. 3 conciertos, Bogotá, Cali, Medellín. Fue con Convicto, la primera que salí Chévere, del país. del país. Sí. ¿Ya? Hermoso salir, ver otras cosas. De ahí fueron un poquito más grandes, fue con Oponente Interno en el Tattoo Music Fest en Bogotá. Sí, sí, chévere. De ahí, esa experiencia estuvo increíble. Tocamos con algunas bandas mexicanas. Here Comes the Kraken. Del barrio. Del barrio no Sí. Uh, creo que fue esa vez, o sí. Puede ser. Puede Sí. ser, sí. Casi siempre va. Sí, exacto. Creo que estuvo Parasite, Los Viejos, Ah, los viejos, sí. que son 2 manes que es increíble. Increíble. De ahí tuvimos la oportunidad de ir al Tattoo Music Fest 2018, creo, y estábamos en Pasto con Mini Pony y hubo Un paro de transportistas. el paro del Valle del Cauca. Sí, sí, sí. Entonces, ya teníamos que hacer en bus 18 horas, pero fue imposible. Ya. Nos perdimos ese concierto. ¿Y qué tal México? Ese Estuvo bien, conciertísimo. pero antes hicimos, unos meses después fuimos a abrir a Periphery y Monument en Increíble. Bogotá con Mini Pony. Periphery, una bestia. Estuvo increíble, sí. Matt, el batero de Periphery, Ya. es increíble. Sí, bueno, fuimos a México, la verdad estuvo lindo el concierto, la organización estuvo increíble. Tuvimos la suerte de tocar en el escenario grande, creo que era el Hell, porque están unidos, ¿no? Hell y Heaven, y era una cosa impresionante. Pero cuando llegamos al recinto, nos bajamos y me recibí una llamada y me dijeron como, oye, no vamos a poder regresar al país y ni sé qué. Entonces era como disfrutar del evento, porque llevé a mis abuelos, a mi hermano chiquito, Claro. y fue como, estaban en otra ciudad. Sí, ya era por esta cuestión de Del COVID, sí. del COVID, Justo sí, fue yo estuve tocando creo que el 14 de marzo. Sí. Esto empezó el 16. Y era imposible. Entonces ya no estaba ese día tocaba Manowar, Deep Purple, tocó Phil Anselmo, los hermanos Cavalera. Bueno, Un millón de bandas unas de- bandotas. Claro, yo me bajé del escenario después de tocar y mi tarima pusieron, me sacaron con... ahí no te esperan, no te sacan Claro, así. te sacan. Y al lado mío estaba Igor armando su batería. O sea, al lado mío estaba. Claro. Y
y estaba bravo, no sé, estaba en su trabajo, ¿no? Y bueno, por ahí me tomé una foto. Pero ya te digo, la experiencia fue increíble. Es increíble. Y todo eso es gracias a la cuestión de música, a la cuestión de la formación tuya dentro de tu familia, que son todos músicos, prácticamente son todos músicos. Así que aprovechando esta cuestión y ya para cerrar, un pequeño consejo, no sé, una sugerencia. Digamos que tenemos dos mundos, bateristas con la chance tuya como académica y bateristas como la mía, que totalmente empíricos. ¿Qué les dirías a cada uno y cada uno? Yo creo que la música nunca vas a dejar de estudiar. Es algo impresionante porque de alguna forma una persona académica te puede dar un consejo que una persona empírica te puede dar otro consejo. Y si mezclas las dos y tú te haces de esas dos cosas, porque yo lo viví, mi papá es una persona empírica, estudió mucho después, pero él se formó de una forma en que la música, verla muy simple, ¿no? Sí. Verla de que pones un disco y escuchas de principio a fin. Y es lo que ya no pasa ahora, ¿no? Entonces, el momento de que una persona empírica te dé ese consejo y una persona académica, mezclarlo. Y hasta ahora lo que hago yo siempre es rodearme de gente que me produzca eso, ¿no? Siempre le muestro algo a mi papá y es como verlo desde el punto de vista de él o verlo desde el punto de vista de alguien académico, desde alguien. Claro. Entonces sí, o sea, mi respuesta sería como mezclar los dos mundos y nunca dejar de estudiar, nunca dejar de escuchar, nunca dejar ensayar. De ensayar, exactamente. Porque a la final, cuando estás arriba de un escenario, lo único que importa es que estés haciendo tu trabajo, ¿no es cierto? Claro, y lo hagas bien. Y lo hagas bien. No, así tengas títulos o no tengas títulos, eso no importa. Entonces, se ve el desarrollo y el estudio porque la música te sigue a todo lado. Entonces, sí, yo creo que seguir los dos mundos es la mejor opción. Esa sería la fórmula, entonces. Y bueno, hemos llegado al final de esta, más que entrevista, una charla entre bateristas. Así que les agradecemos por vernos. Recuerden, esto es Bataca TV y nos veremos con lo siguiente. Antes lo pueden buscar siempre en redes, que Carlitos no solamente como un perfil personal, sino también como músico, así que pueden chequearlo porque siempre sube contenido de ejercicios que les puede ayudar. De pronto un drum can también, van a ver los escenarios donde está subido. Así que reitero, muchísimas gracias por mirarnos. Así que esto es Bataca TV y nos vemos la próxima.